Buenos días, familia. Espero estén bien. Espero que el Señor haya sido propicio a sus necesidades como lo ha hecho hasta ahora y que estas clases hayan sido productivas para ustedes, que hayan podido conocer un poco más de su palabra, un poco más de el propósito de Dios para sus vidas. Y pues hoy ponemos nuestra vida delante de Él, ponemos esta clase delante de Él, que sea Él hablándonos a través de su palabra. Hoy tenemos la séptima clase o la séptima sesión y el tema que vamos a tratar es las responsabilidades del siervo. El texto que vamos a ver es Colosenses 3, todo el capítulo 3. Y es que allí en Colosenses 3, Pablo nos enseña, o Pablo quiere enseñarle al pueblo de los colosenses, que un siervo se caracteriza por su carácter y no por sus habilidades o talentos. También que un siervo debe ser transformado en su conducta. Un siervo muestra que es siervo en su conducta. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses enseña cómo debe ser el carácter de un siervo. Aquí hice un paralelo entre lo que es un siervo o una persona que quiere exhibir sus talentos o capacidades. Podríamos llamarlo una superestrella. El siervo sirve por amor a los demás, mientras que la superestrella sirve por figurar, por mostrarse. Un siervo ha resucitado con Cristo, es nueva criatura. Y una superestrella está controlada por la carne. Todavía las pasiones, los deseos lo inclinan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Un siervo busca las cosas de arriba. Es amoroso, es misericordioso, es humilde, mientras que una superestrella juzga, es rencorosa, guarda orgullo, tiene todas estas cosas que son del mundo, que son de la carne, de la naturaleza pecaminosa, todavía son notorias. No se nota el fruto del espíritu, no se nota un cambio en su carácter, sino que sigue queriendo es mostrar que es muy capaz de hacer muchas cosas, pero realmente en su vida, en su carácter, no ha sido transformado. De esto nos habla este capítulo 3 de Colosenses, entonces nos enfoca en las responsabilidades del siervo. El contexto de esta carta, porque Pablo escribió esta carta para contrarrestar ideas gnósticas y judaizantes que se estaban levantando en ese tiempo en la iglesia y contaminaban la iglesia. Aquí nos dice que no fue Pablo quien fundó la iglesia de Colosenses, de Colosas, sino fue Epafras quien la fundó y que pues Epafras mismo fue y le habló a Pablo acerca de las cosas que estaban ocurriendo allí. Pablo era su líder, era la persona que lo había estado formando a él. Y las cosas que ocurrían allí era que se estaban levantando ciertas herejías, que había ritualismo, ascetismo, adoración a los ángeles, menosprecio de Cristo, el gnosticismo y la confianza en las sabidurías y tradiciones humanas. Este tipo de cosas era lo que se estaba levantando dentro de la iglesia cristiana, no era en el pueblo como tal, sino dentro de la iglesia cristiana. Y es que pues nosotros dentro de la iglesia podemos tener muchas herejías, podemos ver muchas personas hablando cosas que no son, añadiéndole cosas que no son a la palabra. Por eso hay que ser muy cuidadoso en el estudio y en el entendimiento de la palabra. No solamente lo que nos parece o porque alguien dijo, ay no, esa persona se ve muy cristiana, dijo esto, se ve que es muy espiritual y dijo esto, entonces le vamos a creer, no, a ninguno. El mismo pastor Alfonso dice que no le creamos ni a él, sino a la palabra. Nuestra confianza debe estar puesta es en la palabra, en esas que debemos confiar y la palabra bien contextualizada, no sacada de contexto, porque nosotros podemos usar los textos fuera de contextos y eso es un pretexto para hablar herejías, para decir cosas que no son. Entonces vamos a tener cuidado con eso, vamos a mirar qué tanto se parecen estas herejías que estaban introduciendo a la iglesia de Colosas algunos judíos, algunas personas que querían judaizar otra vez a los cristianos. Ellos antes eran judíos, eso era una religión,
y al conocer a Cristo, entonces entendieron ellos y entendimos nosotros que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, que Cristo murió y que somos por nuestros pecados y que somos perdonados por esto. Entonces, en eso tiene que enfocarse en nuestra vida. Sin Cristo nosotros no tendríamos oportunidad delante de Dios porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplir todos los mandamientos. Entonces, algo que querían hacer estas personas era correr a Cristo, sin querer decir que sin Él podíamos lograr la salvación. Y pues nosotros sabemos que eso es imposible. Entonces, vamos a tener cuidado en eso, vamos a aprender a a leer la palabra, a contextualizar la palabra. El ritualismo habla de algunas bebidas y comidas que se permitían. Entonces, no coma esto porque es pecado, no coma rellena, no coma sangre porque eso es pecado, no tome esto, no tome aquello. Habla de eso, de ritos. Eh, Celebraban las festividades religiosas con mucho... Eh, con mucha rigidez celebraban las festividades religiosas. La circuncisión todavía lo hacían, se circuncidaban como si eso fuera lo que los hiciera santos delante de Dios, los hiciera parte del pueblo delante de Dios y la Biblia hemos entendido que la palabra nos dice que somos hijos de Dios porque creemos en Jesucristo. Eso no lo podemos eh, malinterpretar. Seguían tradiciones, seguían ritos, le daban más lugar a los ritos que a las tradiciones. Digamos, el decir que el sábado lo vamos a guardar porque es un día, mejor dicho, sagrado, empezando porque no sabemos si era el sábado el día que ellos guardaban, porque la palabra sábado no significa sábado, la palabra sábado significa descanso. Entonces es un día para descansar, pero no sabemos cuál día es. Y entonces algunas personas hacen eso y a veces se les vuelve como que lo que adoran es ese día y no a Jesucristo. Entonces, cuidado con eso. Y eso pasaba en ese tiempo. A eso le atacaba Pablo, pero a eso también tenemos que atacarle nosotros en este tiempo, a tener mucho cuidado de las herejías. El ascetismo es una vida austera, renunciar a los placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y lo malo de esto, pues sí es bueno renunciar a muchos placeres y adquirir hábitos. Lo malo de esto es que pensaban que a través de hacer estas cosas iban a conseguir la salvación y que no necesitaban a Cristo, sino que ellos mismos podían hacerlo, que ellos mismos podían sí cumplir, como dice la misma palabra, que nosotros no podemos cumplir los mandamientos a cabalidad y ellos decían que sí, que si nos negamos a lo material, entonces vamos a poder conseguir la salvación. Bueno, adoraban ángeles, que sabemos que no está bien, que los ángeles no son para adorar, el único que se adora es a Dios y a Jesucristo, pues a nuestro Dios que es Jesucristo. El gnosticismo era algo muy fuerte en ese tiempo fue que empezó a nacer el gnosticismo. Y el gnosticismo habla, la palabra gnosis significa conocimiento. Esta palabra o este término fue utilizado por los historiadores posteriormente para designar una religión mística oriental. Ese nombre lo dieron a eso, a una religión mística oriental. Porque ellos deseaban mayor conocimiento. Entonces las enseñanzas gnósticas era algo muy atractivo para ellos, era algo muy llamativo, como decirlo hoy en día, practicar el yoga o practicar ciertas cosas que los que pretenden hacer que su vida espiritual tenga una estabilidad o un crecimiento sin Dios. Todas esas cosas las hacían para superación sin Dios, la metafísica. Bueno, entonces ellos, los gnósticos, algo que querían, que enseñaban, este era el tipo de enseñanza de ellos, era buscar un conocimiento superior, un conocimiento fuera de superior secreto. Proporcionaba
una explicación al problema del mal, como resultado de los caprichos vengativos de un Dios inferior. Ellos veían a Dios como un Dios malo porque permitía el mal, pero resulta que Dios no permite el mal. Dios nos dio libre albedrío. Y el mal es consecuencia de no buscar la presencia de Dios, es la ausencia de Dios. Entonces es una decisión del hombre hacer el mal. Dios nos hizo con libre albedrío, nos permitió que nosotros decidiéramos hacer, nos dio a escoger, como dice Deuteronomios en estos días que estamos leyendo, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Entonces el hombre fue el que escogió hacer el mal, porque no buscó a Dios, no busca a Dios. Entonces esa ausencia de Dios es la creadora del mal. El desprecio por el mundo material permitía que consideraran las ceremonias paganas sin importancia, consideraran las ceremonias paganas sin importancia. El desprecio por el mundo material hace para las personas, entonces las ceremonias paganas tenían que ver con relaciones sexuales, con orgías y todo este tipo de cosas, con sacrificios humanos. Entonces, pues como despreciaban lo material, entonces no les importaba, decían que el cuerpo era esta materia que es el cuerpo, no servía para nada, entonces podemos hacer con él lo que queramos. Y pues eso no es lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos enseña es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero bueno, esas eran sus enseñanzas. Eso les servía a ellos, más bien era el poder practicar este tipo de cosas sin tener en cuenta la carne, sino que la carne era solo materia, para ellos no tener problemas con los romanos. Y esa era como lo más atractivo del gnosticismo. Hubo persecución en ese tiempo para el cristianismo. Una de las razones por las que los perseguían y los mataban a los cristianos eran porque no se inclinaban ante los dioses de los romanos, porque no, como no cumplían los ritos de ellos, no practicaban las cosas que ellos practicaban. Pero como los gnósticos decían que la carne no importaba, que era materia y que no importaba, entonces para ellos era fácil pensar que seguían siendo cristianos pero como la carne no importaba, podían ir y adorar a esos dioses y cumplir con los requisitos de los romanos y no pasaba nada. Eso era la parte más atractiva para ellos, el pensar ese tipo de cosas, porque no los iban a matar, no los iban a perseguir, sino que podían estar bien, podían ser cristianos y podían estar bien con el gobierno romano. Entonces no los perseguían y podían practicar lo que querían. Se podían seguir llamando cristianos ellos. Entonces, bueno, esas eran algunas de las enseñanzas. Ese mensaje que ellos predicaban parecía espiritual, sonaba bíblico, sonaba bueno, sonaba que tenía que ver con Dios, como muchos mensajes que hoy vemos. Algo que a mí me ha aterrado siempre y que me confundió mucho, mucho tiempo fue los lugares de brujería. En los lugares de brujería tienen imágenes del divino niño, tienen imágenes de Cristo, tienen imágenes de santos. Entonces, como que esto tiene que ver con Dios porque tienen ahí al Cristo, esto tiene que ver con Dios porque tienen ahí la Virgen, porque tienen ese tipo de imágenes y eso confunde. Eso algo parecido les pasaba a ellos en ese tiempo. Los gnósticos no estaban interesados en Jesús ni en la Biblia, no representaban la historia de redención. Ellos corrían al Señor a un lado. El Señor no era importante, el Señor no era necesario, sobre todo para ellos, porque la salvación, según ellos, la obtenían a través de la iluminación. Negaban la encarnación de Cristo y su obra de salvación. Decían que era un iluminado. O sea, que era así como dicen los de la religión del Islam, que era un profeta, así, cualquier persona, un revolucionario,
Y a pesar de que ellos se consideraban cristianos, ellos decían que eran cristianos. Es como decir, bueno, muchas personas, muchas religiones, por decirlo de alguna manera, que hay ahora, y pues se llaman cristianos, pero no tienen en cuenta a Cristo, como les decía ahorita. A veces le dan más importancia a un día de celebración que al mismo Cristo. El centro de nuestra vida cristiana se llama Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros no seríamos cristianos. Entonces hay que tener cuidado con esto, con estas enseñanzas, siempre estar analizando, pedirle al Señor, por eso es tan importante el discernimiento, pedirle al Señor el discernimiento para poder saber si esto sí, si es de parte de Dios, si esto sí está bien o si esto no está bien. Otra cosa era la confianza en la sabiduría y tradiciones humanas. Eso es algo que practicaban los judaizantes. Ellos siempre, los judíos, ellos siempre lo que querían era seguir como sus tradiciones, y dejar la palabra de lado, dejar las escrituras de lado. Entonces, bueno, de esto era, a razón de esto o a raíz de esto, fue escrita la carta a los colosenses por Pablo. Él quería que conocieran lo que estaba, Epafras quería que Pablo conociera lo que estaba pasando, que venían esas personas a confundir, porque lo que hace esto es confundir a la iglesia, todas estas enseñanzas confunden a la iglesia. Una persona nueva está empezando y empiezan a introducirle estas cosas sin darse cuenta. Todo suena parecido a Cristo, todo suena parecido a la Biblia, todo tiene algo de espiritual. Entonces nos pueden confundir. Esas fueron las razones de la carta. Ahora vamos a mirar nuestras responsabilidades como siervo. Vamos a ir leyendo, por eso no hemos leído el texto, porque lo vamos a ir leyendo poco a poco para que poder ir explicando cada responsabilidad. Nuestra responsabilidad es centrarnos en lo espiritual. Dice Colosenses desde el capítulo 3, del versículo 1 al 4, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concéntrense su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Dice, habla de lo espiritual, habla de las cosas de arriba. Y es que en este texto, en este Colosenses 3, vamos a encontrar que Pablo escribe 4 imperativos, 4 verbos imperativos. Hagan, no es una opción, es un, como decir, es un mandato. Vayan y hagan esto. Entonces, vamos a tener muy en cuenta esos verbos donde Pablo dice, hagan. Entonces, ahí vamos a encontrar 4 verbos imperativos y es busquen, hagan morir, dejen y vístanse. Esos 4 vamos a trabajar. Entonces, el primero es busquen. Entonces, ya que han resucitado con Cristo, o sea, han resucitado con Cristo, ya recibieron a Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, si es real. Enfóquense o concentren la atención, fijen los pensamientos, sus deseos en las cosas de arriba, concéntrense, dice acá. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mateo 6:33 dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, vamos a centrar nuestra atención, que es nuestra responsabilidad primera, en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Por qué razón debemos centrar nuestra responsabilidad en lo espiritual? Dice aquí que porque allí está Cristo. Dice que busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Porque hemos muerto, dice también acá, ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Esa es la tercera razón, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Es en Él y es a Él al que le pertenece nuestra vida.
porque cuando venga estaremos con Él y compartiremos su gloria, su presencia. Es por estas razones debemos buscar o debemos centrarnos en lo espiritual. Entonces nuestra responsabilidad es centrar nuestra responsabilidad, porque es donde está Cristo, porque nosotros ya no somos los mismos que antes, porque nuestra vida está escondida en Él. Eso es muy bonito entenderlo, que nuestra vida está escondida en Él. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos enseña, nos guía, Él es nuestro todo. Entonces, esa es nuestra primera responsabilidad. Nuestra segunda responsabilidad la vamos a encontrar acá. Es hacer morir, que es el segundo imperativo. Hagan morir nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva decidieron tomar la manzana, comerla, por decirlo de alguna manera, el fruto prohibido, ellos en ese instante hicieron que toda la humanidad eh, tuviera dentro de ellas un sentir de querer hacer el mal, una naturaleza pecaminosa. El ser humano tiene más el anhelo de pecar que de hacer las cosas bien, que de hacer las cosas buenas. Examinémonos nosotros y lo vamos a notar. Tenemos más tendencia al mal que al bien. Es más difícil, nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas buenas, hacer el bien a las personas. Entonces dice que hacer morir, eso no es dejarla de un ladito ni nada de eso, sino es hacer morir. Tenemos que matar esta carne. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer morir? Lo que es propio, dice acá, de la naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, la impurezas, bajas pasiones, malos deseos. Estas cosas hablan de la parte sexual de nuestro cuerpo. Y es que hacia ellas es hacia la sexualidad es donde más tendemos a degenerarnos. El hombre tiende más a degenerarse en la parte sexual y uno mira hoy en día y cada vez más que esa área sexual hay mucha perversión, hay mucha inmoralidad sexual en cuanto a lo, digamos, lo que es la homosexualidad, cómo se ha degenerado cada vez más y tienen unos argumentos y eso hasta científicamente lo han puesto, no, es que yo soy, eh, yo nací con esta condición o con esta otra. Y lo que ocurre es que esa es una manera de tapar esa inmoralidad sexual, esa depravación que se ha ido levantando cada vez más. Y es que eso está dentro de nuestra carne. Pero dice el Señor que debemos, dice Pablo acá a los colosenses que debemos matar, que debemos hacer morir esto. La avaricia, la cual es idolatría. Y la idolatría es fornicación también, tiene que ver algo con eso, porque es el deseo, nuestro deseo es enriquecernos, es llenarnos de cosas materiales. Y la avaricia, que es idolatría, pero también fornicación, porque estamos centrando nuestra atención en otras cosas que no es el Señor. Y cuando nosotros adoramos a otro que no es el Señor, decía él en el Antiguo Testamento, el Señor, que estaban fornicando con otros dioses. Entonces no lo estábamos amando a Él, no lo estábamos adorando a Él, sino a otros. Entonces la avaricia es poner en primer lugar las cosas materiales, el dinero, y no a Dios. Entonces estamos siendo infieles a Dios en esa área. Entonces de eso se trata de hacer morir, de matar, de sacar de allí. Esto es de pronto un poco difícil porque eso está tan arraigado a nosotros, pero ese es el trabajo de nosotros. El Señor acá no dice, no, es que yo les voy a quitar los deseos de hacer esto o los deseos de hacer aquello. Él dice que nosotros mismos tenemos que trabajar en esto, que tenemos que hacer morir esta naturaleza pecaminosa, esa naturaleza terrenal. Entonces, ¿por qué razones debemos hacer morir? Dice que porque viene la ira de Dios a causa de estas cosas.
y porque estas cosas pertenecen a la vida pasada, dice el versículo 8. Esas son las razones por las que debemos hacer morir esto, porque vendría la ira de Dios sobre nosotros si no ponemos por obra el morir, hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa, el morir a nuestra vida antigua. El tercer imperativo dice acá, dejen. Entonces el primero era busquen, el segundo es hagan morir, y el tercero dejen. Y esta es nuestra tercera responsabilidad y es dejar la naturaleza del viejo hombre. Entonces ya no es solamente la naturaleza terrenal pecaminosa, sino otras cosas. Dice el versículo 8 y 9, pero ahora abandonen también esto, enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Ya somos nuevas criaturas en Cristo, entonces esto no lo podemos seguir haciendo. Acá ya no dice maten, sino abandonen, dejen. Esto de pronto ya no está arraigado a nuestra naturaleza como la parte sexual y la parte de la avaricia, sino son hábitos que tal vez hemos adquirido, cosas que hemos adquirido en nuestro caminar, en nuestro vivir, de pronto también hemos recibido a través de nuestro ADN y estas cosas pues las podemos dejar. No es acá tan fuerte como en el otro que matemos, sino que dejen el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, dejen de mentirse unos a otros. Todas estas cosas son cosas que van en contra de mi prójimo, de la otra persona. Y sabemos que es el segundo mandamiento más importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el enojo, la ira, la malicia, la calumnia están atacando a nuestro prójimo. Entonces estamos no cumpliendo con las leyes más importantes, con el mandamiento más importante según el Señor, que es amarlo a Él y amar a los otros. Para cumplir el uno tenemos que cumplir el otro. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Lo demostramos amando al prójimo. Y si no amamos al prójimo, estamos demostrando que no amamos a Dios, porque si no amamos a alguien que vemos, no podemos amar a Dios que no lo vemos. Entonces, es por esto que trata este tema, el cuidado del trato hacia la otra persona, hacia mi prójimo. El 4 imperativo dice que vístanse. Entonces ya hemos hecho morir ciertas cosas de nuestra naturaleza pecaminosa, ciertas cosas no, sino nuestra naturaleza pecaminosa, y hemos dejado otras que están atacando a nuestro prójimo. Y ahora vamos a ver la cuarta responsabilidad, que es vestirnos del nuevo hombre. ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento? Ya nuestro comportamiento no tiene que ser el de la naturaleza pecaminosa, el de cosas que dañan a mi prójimo, sino cuál debe ser, dice el versículo 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces vemos que nuestra naturaleza nueva tiene que ver con el trato al otro también, con nuestro trato a la otra persona. Dice que vístanse de afecto entrañable, de bondad, seamos bondadosos, seamos humildes, seamos amables, pacientes. Esto también nos habla, estas 4 características, 5, nos habla del fruto del Espíritu. Entonces la humildad, la amabilidad, la bondad, la paciencia tiene que ver y el tolerarse de modo que se toleren unos a otros. Todo esto tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, todo esto tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces tenemos que vestirnos. Él no nos dice que el Señor nos va a poner como por
así de manera sobrenatural y milagrosa el, este fruto, sino es que es algo que nosotros tenemos que trabajar. Ya habíamos hablado de esto, de trabajar en nuestras actitudes, en nuestro carácter, nuestro comportamiento. Siempre estarnos examinando a la luz de la palabra las actitudes que tenemos, no solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos, porque muchas veces hacemos cosas tal vez por cumplir un requisito, pero no es lo que sentimos en nuestro corazón. Entonces tiene que nacer desde allá, porque el Señor mira lo que está dentro del hombre y no su apariencia. Entonces nosotros pensamos que podemos engañar a Dios y que nos estamos engañando a nosotros mismos, eh, haciendo estas cosas sin ser realmente lo que sentimos, sin estarlas haciendo de corazón, pero Dios sí sabe, nosotros a Él no lo podemos engañar. Entonces empecemos a generar en nosotros ese amor. El Señor sí nos ayuda a hacerlo, no lo hace así de ponernos las cosas sin nosotros esforzarnos, pero sí nos ayuda porque dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer, Él nos da ese anhelo de hacerlo, si nosotros de verdad lo anhelamos y nosotros de verdad le pedimos a Él que queremos ser transformados, que queremos ser cambiados, que las actitudes que tenemos no nos gustan, que queremos ser como Él, que queremos parecernos a Cristo cada vez más. La razón por la que debemos vestirnos, dice acá, que por lo tanto como escogidos de Dios, santos y amados, somos, esa es la razón por la que nosotros debemos eh, tener ese comportamiento con otras personas, tenemos esta responsabilidad y es porque somos escogidos por Dios, hemos sido hechos santos, somos escogidos por Dios, debemos reflejar la imagen de Él, debemos reflejarlo a Él como escogidos. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos convertimos en su pueblo, en un pueblo diferente, en personas que otros van a mirar y van a mirar si nos parecemos a Él o no nos parecemos a Él. Y si nos parecemos a Él, vamos a poder ayudar a otras personas y otras personas algunos no se van a agradar mucho, pero la mayoría se van a agradar de que nosotros estemos haciendo lo que el Señor hacía. Entonces, en eso se nota, en lo parecidos que somos al Señor, en ese carácter que es el fruto del Espíritu Santo, eh, nuestra conducta. La última, a ver, no, esta no es la última, esta es la anterior a la última. Responsabilidad de reflejar a Cristo. Dice el versículo 15 al 17, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyese y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. La paz de Cristo tiene que estar en nosotros, así reflejamos a Cristo. Que habite en ustedes la palabra de Cristo, o sea, tiene que ser parte de nuestra vida. No es que, ay, yo me sé un versiculito, no, es que ella tiene que hablar, la Biblia tiene que hablar a través de nosotros, sin nosotros tener que citarla siquiera, tiene que hablar a través de nosotros. Instrúyasen, aconséjense unos a otros, o sea, hagamos lo que Cristo haría, démosle el lugar, démosle eh, sí, el lugar al Señor, el lugar a su nombre. Entonces debemos reflejar a Cristo, esa es nuestra responsabilidad también. La última responsabilidad que tenemos es cumplir con el rol que nos corresponde en cada lugar que hemos sido puestos. Fue el Señor el que nos colocó, el que nos hizo mujeres, hombres, hijos, padres, hermanos. Dice acá el versículo 18 al 22. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen.
esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. ¿Qué rol nos corresponde? Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Ese es nuestro rol como esposas. Esposos, amen a sus esposas, no sean duros con ellas. Ese es el rol de los esposos, amar a sus esposas. Hijos, obedecer a los padres, porque esto le agrada al Señor. Los padres con los hijos no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen, no los ya lleven a ira, no sean bruscos con ellos ni tampoco sean alcahuetes. Esclavos, obedezcan a sus amos, ese es el rol de los esclavos. Hagan las cosas con agrado, hagan las cosas por amor, no solo porque los miran y por ganarse el favor del hombre, sino más bien el favor de Dios, que sea desde el corazón que se hagan las cosas. Cuando yo aprendo a que el Señor mira es lo que hay en mi corazón, empiezo a tener cuidado con esos sentimientos que tengo y empiezo a tener cuidado con esos pensamientos que tengo. Esa es nuestra responsabilidad como siervos también. Como conclusión, pues nuestra responsabilidad es mostrar con nuestra conducta que hemos sido transformados por Cristo. Sí estamos mostrando con nuestra conducta que hemos sido transformados por Cristo. Tenemos muchas excusas muchas veces, es que no somos perfectos, es que yo llevo poquito tiempo, es que yo no había aprendido esto, es que yo no entendía, es que yo no sé leer la Biblia, es que yo no entiendo la Biblia, es que este vicio que tengo, es que este hábito que tengo. Todas estas cosas las ponemos por excusa y mientras tengamos una excusa no vamos a poder ser transformados por Cristo. Tenemos que soltar todas las cosas que tenemos en nuestra vida, entregarlas a Él, entregarnos a Él y que sea Él el que obre en nosotros. Eh, el hablarlo, el decirlo, el creer, el confesarlo con nuestra boca hace un cambio porque estamos disponiéndonos por lo menos, estamos eh, reconociendo que sí, que Él puede hacer en nosotros muchas cosas, que a través de leer su palabra, que a través de conocerlo un poco más a través de su palabra, nuestra conducta puede ir siendo transformada y que nuestra disposición hacia Él sea de eso, de ser transformados, de soltar, de dejar, de hacer morir, dice acá, de vestirnos del hombre nuevo, de empezar a crear hábitos, no es imposible, porque si algunas personas lo hemos podido hacer, todos lo podemos hacer, muchas más cosas, cada uno en su etapa en la que va, cada uno en su momento en el que va, porque pues vamos siendo transformados a medida que vamos conociendo, no podemos demandarle a las personas cosas que no han entendido, que no han aprendido, no se le puede demandar, pero sí que esas personas sigan perseverando en crecer un poco más en el conocimiento de Dios y en su transformación a través de su palabra. Dice acá el versículo a memorizar que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para Dios y no para los hombres. Esto es algo, este versículo deberíamos pegarlo en la casa así grandota, porque hasta el tender la cama, hasta el barrer, atender a una persona, hablarle a una persona, lo tenemos que hacer como para agradar a Dios y no para los hombres. No nos importe lo que los hombres piensen, siempre importenos lo que Dios piensa de nosotros y más como siervos que somos, como sus ministros que somos, como sus embajadores que somos embajadores de Cristo, entonces tenemos que hacer quedar bien a Cristo en todos los lugares que estemos y en todas las cosas que hagamos. Bueno, espero que haya sido de edificación esta clase, esta enseñanza. Dios los bendiga. Cualquier cosa no se les olvide, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden eh, decir no entendimos o entendimos todo. Dios los bendiga y los guarde.